Dios te bendiga, te salude el profeta y evangelista Nabor Jaramillo. Vamos a ir directamente a la palabra de Dios, a la que vive y permanece para siempre. La escritura que queremos estudiar se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Queremos tocar el tema de cómo recibir unción, la manera correcta de tener unción, y también vamos a estar hablando un poquito de cómo no se obtiene la unción. Dice la escritura en el libro de los Hechos, donde estaban recibiendo persecución, en el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos por causa de la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Note bien, los apóstoles estaban siendo perseguidos, pero no predicaban de lo que ellos estaban pasando en su vida, sino que predicaban el evangelio. Y en este caso Felipe, dice en el 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y mira el mensaje que él traía en medio de una persecución. El mensaje no puede cambiar, no importa por lo que tú estés pasando, el mensaje tiene que ser el mismo. Les predicaba a Cristo. Ahí es donde está la unción, ahí es donde se acumula la unción, cuando usted pone a Cristo primero. Dice el 6, y la gente unánimes escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, el Cristo resucitado. Dice, oyendo y viendo las señales que hacía. Cuando usted predica a Cristo, la unción desciende, y cuando desciende la unción, cosas surgen. Hay manifestación de que hay unción, de que Cristo está siendo puesto en alto. Sigue diciendo el 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Eso es lo que Felipe portaba. El resultado de predicar a Cristo era señales y prodigios. Estamos viviendo en tiempos donde Dios quiere activar una vez más la unción nueva testamental, la unción del Espíritu Santo, pero tenemos que ser entrenados, tenemos que que nos enseñen de que esto es posible, esto es para hoy, para el momento que estamos viviendo. Entonces las señales eran que espíritus inmundos salían de los cuerpos de las personas, gritando, dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así es que había gran gozo en aquella ciudad, porque Felipe traía unción. Y dentro de ese grupo de personas había una persona que tenía un pasado oscuro, un pasado de iniquidad, que dice la escritura, le llama el Simón el mago. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y él estaba atento, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, este mago estuvo mucho tiempo engañando a la gente de Samaria, trayendo falsedades a través de trucos, engañando a la gente, quitándoles su finanza, robándole la finanza a través de las artes mágicas. Pero llegó Felipe con una unción mayor que la de las tinieblas. Cuando Felipe comenzó a predicar, los demonios comenzaron a ser expulsados de las personas, los paralíticos comenzaron a recibir sanidad, los cojos comenzaron a andar, y este Simón fue atraído a través de estas manifestaciones. Donde hay manifestaciones, hay momentos donde las personas son atraídas, y ahí es donde tener que Felipe examinar cómo es que la atmósfera se está moviendo, qué personas está atrayendo. Dice, y él estaba atento, porque con muchas artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. El 12, el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús el ungido, Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Había conversión, había arrepentimiento y
la gente se arrepentía y se convertía al evangelio. Entonces, en ese grupo de personas, la Biblia nos enseña, decreta aquí, en el 13, que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, dice, y estaba atónito. Felipe predicaba un evangelio de manifestación del poder del Espíritu Santo, y eso le llamó la atención a Simón el mago. Él era un engañador, él usaba trucos para engañar a las personas, y esto le atrajo la atención. Se tenía que haber arrepentido y convertido, y tenía que haber pasado por un proceso de liberación demoníaca. Las personas que practican magia, ya sea magia fingida o magia directo con Satanás, las dos clases de personas cuando vienen a Cristo necesitan pasar por un proceso de liberación de demonios que hay en sus vidas, atraídos a través de estas prácticas demoníacas. Pero Simón no pasó el proceso de la liberación porque él creía que no era necesario. Y así hay muchas personas hoy en las iglesias que tienen un pasado oscuro donde tenían comunión con Satanás, hacían magia, engañaban, hacían todas estas cosas malignas en el pasado, pero hoy en día rehúsan pasar por un proceso de liberación. Eso es un peligro, porque el hecho de aceptar a Cristo, usted todavía está lleno de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Son cosas profundas que están en tus generaciones, en tu sangre, que es transmitido a través de generaciones, y necesita ser liberado. Pero Simón no, Simón tenía algo más que él quería, algo fácil. Mire cómo dice la Escritura. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a los ungidos, a apoyar a Samaria, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, obediencia de hablar en otras lenguas. Conforme está escrito en su palabra, estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios en mi nombre, sanarán enfermos y hablarán otras lenguas. Dice el 15, por los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17, entonces imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Estas eran manifestaciones visibles. Cuando el evangelio verdadero tiene que traer manifestaciones visibles, el cojo usted lo ve que está postrado en la tierra, en el piso, como usted le llame, y se levanta. El evangelio genuino, el paralítico que no se puede mover libremente, recibe liberación. Este es el evangelio, las evidencias del evangelio. Pero aquí hubo un problema. Esto le atrajo a Simón, o le llamó la atención a Simón. Dice el 18, Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, o sea, obediencia, la unción, les ofreció dinero. Él no quiso pasar por un proceso de liberación. Él no quiso pasar horas tras horas bajo la presencia de Dios orando, exaltando a Cristo en adoración, en alabanzas, una vida consagrada, una vida donde te puede limpiar de toda impureza, de toda maldición generacional por causa de la magia que este hombre practicaba. No, él quería brincar todo ese proceso e ir directamente al altar, a cantar al altar, a imponer manos. No, tiene que haber un proceso de liberación. Pero Simón se le hizo más fácil decirle a los apóstoles la siguiente frase. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Esto es un precio que hay que pagar, y el primer precio es el arrepentirte y convertirte y permitir que te apliquen liberación de demonios, liberación de
de potestades en tu familia, en tu legado del pasado. Y en vez de bendecir tu familia, recibes una maldición de tus antepasados que practicaban ocultismo, adoración a la muerte, adoración a imágenes, ofrenda a Satanás, ofrendándole sangre. Todo esto son espíritus que se acumulan en la sangre, en la familia tras familia, generación tras generación. Simón tenía que haber pedido primero liberación y después consagración y búsqueda de Dios, y a través de los años acumular la unción que se requiere para tener estas señales y estos prodigios. Pero en este caso él les ofreció dinero. Denme también a mí este poder, les compro este poder para que cualquiera que yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Entonces ya había llegado Pedro, ya no era Felipe, ahora era Pedro el apóstol que escuchó a este hombre hablar. Porque Felipe se lo ganó a través del Evangelio, Pedro lo escuchó. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. No hay un método fácil de recibir unción. No hay un método fácil de consagrarte a Dios. Ese es a través de la oración y del estudio de la palabra, de consagrarte a Dios. Ese es el único método. No hay métodos cortos o fáciles. Dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Los dones no se obtienen con finanzas, los dones vienen a través del Espíritu Santo. En el momento que una persona se arrepiente, recibe el Espíritu Santo a través del lavamiento con la sangre de Cristo, recibe dones, recibe llamados, recibe lo que Dios tenga para su vida. Y después que pone en práctica lo que Dios le dio, y si anhela más, si quiere más, Dios te da más. El apóstol Pablo en el libro de Romanos enseña que Dios no da el Espíritu por medida. Todo está disponible, pero tiene que ser por la venida correcta. Y esa es la venida de la santidad. El 20, repitiendo el 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Señor. No trate de evitar la liberación en su vida. No trate de comprar lo que Dios ya hizo. No trate de comprar el favor de Dios. No trate de obtener amistades en el mundo del cristianismo a través de favores, a través de cosas de caridad para obtener el poder de Dios. No, el poder de Dios se obtiene cuando tú te entregas por completo. Espíritu, alma, cuerpo, mente y conciencia a Dios. Es cuando comienza a llegar la unción a tu vida. Dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para delante de Dios. Dice 22, arrepiéntete pues, examina tu vida, examina si tú estás en la fe. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él pensaba que esto era con dinero. Él pensaba que era está cerca de un ungido, recibes unción. No, el ofrendar a un ungido. No, la unción se recibe a través de la oración personal tuya hacia el Dios Todopoderoso. Él pensaba que tener una vida cercana a los discípulos, a los mentores, se obtiene la unción. No, esa es unción imprestada, esa no es genuina. Tú tienes que buscar tu propia unción. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás se sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces Pedro vio en el mundo espiritual. Dios le permitió a Pedro que se activara el don de ciencia, y Pedro pudo ver la condición de Simón. Dijo: porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Vio en el mundo espiritual. Primero arregla tu vida de las amarguras del pasado, de las ofensas del pasado, del daño que le hiciste a las familias practicando el ocultismo, el daño que hiciste a las familias del pasado. Tú tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que limpiar tu genealogía, tu sangre, tu familia, tu apellido. Tú tienes que limpiar eso para recibir esta unción. No la puedes comprar con dinero.
Dice, porque en hiel de amargura, en raíces de amargura y en prisiones de maldad estás aprisionado. Necesitas permitir que alguien te ayude a ser liberado. En prisiones de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogar vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Comenzó a reflexionar, pero no sabemos exactamente qué pasó con este Simón el mago. Pero lo que sí sabemos es que en el día de hoy, si tú quieres unción verdadera, necesitas limpiar tu alma, limpiar tu espíritu, tu cuerpo, tu ser, a través del lavamiento de esa sangre, el lavamiento de la palabra, la escritura, la oración, la consagración a Dios. Empieza hoy para que la unción venga, para que las maldiciones del pasado ya no afecten tu diario vivir. Yo espero que este mensaje te haya ministrado de una manera especial. Antes de cerrar el programa, me gustaría orar por todos aquellos que escucharon hasta el final, hacer una oración de bendición. Oremos. Amantísimo Padre, en este momento vengo ante el trono de su majestad, ante el trono de su gracia, por medio de su amado Hijo Jesucristo. Le pido por cada una de las personas que me esté escuchando, reconociendo que si ellos escucharon es porque hay algo en este mensaje que usted quiere ministrarles, Padre. Yo le pido que usted les ayude a ellos, Padre, a ser liberados completamente, que usted ponga hombres y mujeres a la par de ellos para que le atiendan la administración que ellos necesitan, Padre. O si es alguien que está buscando unción y aprendió algo de este corto segmento, Padre, que usted le dé sabiduría, que usted le dé los dones, el llamado, la ciencia que se requiere para poder, Padre, predicar su evangelio con autoridad. Le pido la bendición sobre cada uno que me esté escuchando, Padre, en sus vidas, Señor. Bendígalos de una manera especial. Todo esto se lo pidemos a través de Jesucristo, su Hijo amado, Padre. Y en el glorioso nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús hemos hecho esta oración. Así es que Dios me los bendiga.